Saludos gente, bienvenidos a un video más. En el día de hoy recibimos un paquete. Vamos a estar haciendo el unboxing de este paquete. Específicamente lo recibimos directamente desde la compañía Parallel Mining, que es una compañía especializada en hacer productos de minería, de lo que es criptomonedas, específicamente del Power Supply Kit, que es un Power Supply de servidores. Vamos a hacer el unboxing para que ustedes vean el contenido. Todavía yo no he abierto la caja. Voy a abrirla aquí con ustedes. Vamos a hacer esto aquí. Cuidado porque estas tijeras están bastante afiladas y nos pueden cortar. Ok, vamos a ver el contenido de la caja. Empezando por este aparatito que tenemos aquí. Este es el breakout board. El breakout board vamos a verlo por aquí. Vamos a ver, tiene un tape adicional por acá. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si lo podemos abrir sin romper ese. Vamos a ver. Ahí está. Este es el manual, etcétera. Aquí tienen el breakout board. Miren qué hermosura de breakout board. Se ve muy bien, muy buena calidad. Miren aquí todos los conectores de 6 pines que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puertos de 6 pines. Tenemos uno ATX, ese que ustedes ven aquí. Tenemos los de abanico. Tenemos aquí lo que es voltaje, ¿verdad? Y lo que viene de la corriente. Tenemos aquí este power button, este botón de power. Si ustedes ven aquí, ven la versión del breakout board ZSX AMP, Parallel ZSX, Parallel Mining. Yo he estado leyendo bastante de lo que es los power supply de motherboard regulares y los power supply de servidores para lo que es crypto mining. Y obviamente, como yo trabajo mucho en IT y trabajo con servidores constantemente, los power supply de servidores son mucho más robustos que un power supply de una workstation. Y por eso yo decidí que para el mining rig que estamos montando, utilizar este tipo de power supply. Ok, aquí tenemos los cables, la cablería. Esto es Molex a SATA. Aquí tenemos lo que es SATA regular y Molex. Ok, tenemos aquí lo que es ATX. Esto va directamente al motherboard. Y lo que es el conector de 8 pines para el CPU. Mirenlo aquí, a ver si lo enfocamos bien. Mirenlo aquí, de 8 pines. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí la cablería de extensión para los abanicos. Extension cables para lo que son los abanicos. Tenemos los splitters para los GPUs. Mirenlos aquí. Esto se conecta en el puerto de 6 pines y después lo dividimos entre dos, lo que va a ser el GPU riser y el GPU como tal. Ok, tenemos alrededor de 12, yo pedí 12 si no me equivoco. Tenemos por ahí, ¿qué más tenemos por aquí? Los splitters. Tenemos bastantes splitters para que falten, que sobren. Ok, entonces estos serían los cables de lo que son los GPU. Los cables de 6 pines. Ok, y entonces este cablecito que ustedes ven aquí, este cable es para conectar el controlador de los abanicos. Este que ustedes ven aquí, vamos a ver si lo podemos ubicar bien. Ustedes ven que tenemos aquí los conectores de los abanicos. Cuando los conectamos ahí directo, el abanico va a estar a la velocidad máxima. Entonces, si lo queremos controlar la velocidad, vamos a conectar este cable en este conector aquí
y ese conector entonces lo conectamos al motherboard y desde el motherboard controlamos la velocidad de los abanicos. ¿Ok? Es bien importante que sepan eso. Aquí tenemos la cablería que es de los GPU. Vamos a sacarla de esta gomita que tiene por aquí. Ahora se enredó esto aquí. Vamos a ver si lo podemos sacar sin romper la goma. Ok, ahí está. Ahí salió, perfecto. Ahí los tenemos. Miren aquí, esta es la cablería de lo que va a ser los GPU. Tenemos 12. Esto va directamente aquí. Ustedes lo ven directamente al puerto de 6 pines. Aquí. Y entonces el splitter va a ir conectado en esta área. Plap. Y entonces aquí lo dividimos para que sería el GPU y el GPU riser. Perfecto, ya tenemos todo eso. Tenemos aquí uno, yo pedí este sin querer, parece que me lo enviaron de más o yo pedí uno de más, pero es mejor tener de más que de menos. Entonces aquí tiene el producto estrella de este pedido, que es este Power Supply. Vamos a ver dónde está el tape. Como es transparente no se ve casi. Ok, aquí está. Y aquí tenemos otro tape por acá. Esto lo empaquetan bastante bien para que no sufra ningún cantazo ni nada. Vamos a ver si encontramos el otro tape. ¿Dónde está? Por aquí. Perfecto. Ok, ahí lo tenemos. Aquí tenemos el Power Supply. Esto es un Power Supply HP. Aquí tenemos el sticker de Parallel Mining. El Power Supply es de 1200 watts. Si lo conectamos en un outlet de 240 voltios. En este caso lo vamos a conectar en uno de 120, que lo máximo que vamos a obtener son 800 watts. Ok, o sea que si nosotros conectamos este board, vamos a desconectar esto que está aquí. Ok, perfecto, ahí está. Ahí es que va. Ok, si nosotros entonces vamos a conectar el breakout board, vamos a desconectar este también de una vez. El breakout board lo conectamos aquí. Ok, si lo entramos así. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el Power Supply conectado. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a probarlo. Vamos a conectar el power para que ustedes lo vean prendido. Ok, ya tenemos el Power Supply conectado y ahí ustedes pueden ver cómo el sistema nos está diciendo el voltaje que ahora mismo está recibiendo desde la corriente, desde la pared. Tenemos 1.23 voltios, ¿verdad? Más o menos 1.23, que el normal sería 1.20 a 1.23. Si prendemos aquí, ahí lo apagamos. Si le damos aquí a prender nuevamente, el sistema prende automático. Perfecto. O sea que ahí tenemos ya conectado todo perfectamente, está funcionando bien. Ahora lo que nos falta es probarlo con el motherboard y montar el rig de minería. Ahora mismo no tenemos las 12 GPU, solamente nos ha llegado una. Vamos a ir pidiéndolos poco a poco porque son difíciles de conseguir. Pero vamos a ir poco a poco montando el rig de minería. Ustedes lo van a ver con nosotros acá en el canal. Ya estamos haciendo un unboxing de los equipos que están llegando para que ustedes vean qué es lo que contiene y cómo son los equipos. Este Power Supply se ve que es de bastante buena calidad. Un Power Supply HP Platinum
O sea que Platinum quiere decir que la calidad del power supply es de muy buena calidad. Estos power supply están hechos para servidores y obviamente al estar hechos para servidores son power supply sumamente robustos que están construidos con materiales de alta calidad para soportar temperaturas altas y para estar prendidos 24/7. Vamos a continuar haciendo contenido de lo que va a ser el rig de minería, así que continúen con nosotros en el canal.